tal? Saludos, 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 saludos. Esta clase vamos a aprender los números del 1 al 20 en el idioma guaraní. Así que lo invito para que todos aprendamos. Tengo aquí unas láminas preparadas con los números ya para que así podamos aprender. Ya, vamos a comenzar entonces con la primera lámina, que es el número 1. Es el número 1. Y ahora, para decir número 1 en guaraní, vamos a dar la vuelta y ahí está. Se dice metei. Metei. Número 1 en guaraní. Tal como está escrito, se escribe. Entonces repetimos, es metei. 1 en guaraní. Entonces vamos bien. Vamos a poner a bajar. Comenzamos con el número 2. Con el número 2. ¿Cómo se dice 2 en guaraní? Vamos a dar la vuelta para conocer. Ahí está. Entonces el número 2 es mocoi. Es mocoi. Tal como se escribe. Mocoi. A ver, repetimos. Mocoi. Número 2 en guaraní. Vamos con el siguiente número, que es el número 3. 3. ¿Cómo se dice 3 en guaraní? Buscaremos, entonces dice boapu. Boapu. ¿Cómo se dice 3? Entonces en guaraní es boapu. Ahí alargada. Alargada. Entonces boapu. Boapu. Número 3. Vamos bien. Toca el número 4. ¿Cómo se dice 4 en guaraní? Entonces daremos la vuelta. Entonces es irundu. Irundu. Entonces es 4. Irundu. 4. También ahí alargada. O también podemos pronunciar como irundi. Irundi. Ahí está. Número 4. Perfecto. Vamos con el siguiente, con la siguiente lámina, que es el número 5. ¿Cómo se dice 5 en guaraní? Demos la vuelta. Dice pandepo. Pandepo. ¿Está? Entonces, pandepo en guaraní es 5. Es 5. Perfecto. Entonces, ya vamos aprendiendo hasta el número 5. Vamos con el siguiente número, que es el número 6. El número 6. ¿Cómo se dice 6 en guaraní? Damos la vuelta. Es ova. Ova. Entonces ya sabemos. Ova. Ahí está. Ova. En guaraní es 6. Perfecto. Vamos con el siguiente número 7. ¿Cómo se dice 7 en guaraní? Chiu, tal como se escribe se lee. Entonces, chiu. Con el número 8, ¿cómo se dice 8 en guaraní? Es juri. Juri, tal como se escribe. Juri es 8 en guaraní. 9, ¿cómo se dice 9 en guaraní? Damos la vuelta, es chau. Chau. Siguiente, el 10. ¿Cómo se dice 10 en guaraní? Se dice payandepo. 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 Ahí está, entonces payandepo. Payandepo. Número 10. ¿Cómo se dice 11? Ahora es repetitivo. Hace rato dijimos que era 10. 10 era payandepo. Ahora, para decir 11, payandepo, metei. Es como decir 10-1. 10-1, más o menos. ¿Ya? Entonces, payandepo, metei es 11 en guaraní. ¿Cómo se dice 12? Payandepo.
dice 15 en guaraní? 15 en guaraní se dice pañandepo, pandepo. Pañandepo, pandepo. Tal como está escrito. Pañandepo, pandepo. Así como está escrito. Perfecto. Número 15. ¿Cómo se dice 16? Vamos por el número 16. Ahí está. Pañandepo, pañandepo, ova. Pañandepo, ova. 16 en guaraní. Pañandepo, ova. ¿Cómo se dice 17? Pañandepo, chiu. Pañandepo, chiu. Pañandepo, chiu. Hay algunos libros que también dicen pañandepo con ñ. No varía nada. Entonces puede ser con y o con también con ñ, pañandepo o pañandepo. ¿Ya? Entonces para poder recalcarlo. Entonces hay algunos libros vamos a encontrar con ñ. Hoy yo con y. No varía nada. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces para no complicar. Perfecto. Pañandepo, juri. 18. Pañandepo, juri. Ahí está. Pañandepo, juri. Perfecto. Sería el número 18. Vamos por la 19. Perfecto. Pañandepo, chao. Pañandepo, chao. Pañandepo, chao. Ahí está. Número 19. Ahora se viene el número 20. El número 20 en guaraní es mocoy. Mocoy. Ahí está. Mocoy, pa. Mocoy era 2. Ahora el sufijo pa se le iba a finalizar para que ya complete lo que es el número 20. Mocoy.